6 de noviembre de 1943. A 48 kilómetros al norte de Rabaul, a 3.300 metros sobre la densa selva de Nueva Bretaña, el teniente Daniel Chen observó cómo 6 bombarderos B-25 Michie surcaban el cielo tropical hacia lo que, según informes de inteligencia, era una emboscada segura. Las estaciones de radar japonesas habían rastreado la formación desde que cruzó la costa, y en algún lugar entre las nubes, al menos 15 cazas Zero ascendían para interceptarla, posicionándose para el tipo de ataque coordinado que había diezmado las formaciones de bombarderos a lo largo de la campaña del Pacífico. Chen, navegante en el avión líder, sentía la tensión habitual que precede al combate, pero esta vez cargaba con una carga adicional. 3 meses antes, había propuesto una solución a este mismo problema táctico, una técnica de aproximación a baja altitud que utilizaba el enmascaramiento del terreno y la física atmosférica para hacer a los bombarderos prácticamente invisibles tanto al radar como a la detección visual. El mando rechazó la propuesta por considerarla fundamentalmente insegura, prohibió su práctica y amenazó con medidas disciplinarias a cualquier tripulación que la intentara. Pero ahora, con los cazas enemigos acercándose y las tácticas convencionales provocando solo bajas, el comandante de la formación había tomado una decisión desesperada. Intentarían la trayectoria de planeo prohibida de Chen, un perfil de descenso tan agresivo y tan cerca de la jungla que un solo error de cualquier piloto significaría la muerte instantánea de toda la tripulación, pero que, posiblemente, les permitiría eludir a los interceptores que los esperaban y sobrevivir. Daniel Chen creció en el barrio chino de San Francisco, hijo de inmigrantes que regentaban una pequeña tienda de comestibles y que esperaban que sus hijos siguieran profesiones seguras y respetables como la medicina o la contabilidad. Daniel tenía aspiraciones diferentes. Desde niño, estuvo obsesionado con el movimiento de las cosas en el espacio. Pasaba horas observando las aves navegar entre edificios, estudiando cómo utilizaban las corrientes ascendentes y descendentes, cómo descendían rápidamente sin perder el control, cómo explotaban el efecto suelo y las corrientes de aire que los pilotos humanos ignoraban. Sus padres pensaron que era un pasatiempo inofensivo hasta que Daniel anunció que quería estudiar ingeniería aeronáutica. Estaban horrorizados. Volar era peligroso. La ingeniería era poco práctica. Debería centrarse en algo sensato. Pero Daniel era obstinado, de esa manera silenciosa que a veces resulta más poderosa que la rebelión ruidosa. Trabajó en 3 empleos para pagar la universidad. Estudió navegación y física atmosférica con una intensidad que preocupó a sus profesores, y se graduó con honores justo cuando estalló la guerra en el Pacífico. Las fuerzas aéreas del ejército necesitaban navegantes con urgencia, y el expediente académico de Daniel lo convertía en un candidato evidente. El entrenamiento reveló tanto su extraordinaria capacidad de razonamiento espacial como su tendencia a cuestionar los procedimientos establecidos. Destacó en la navegación a estima, capaz de calcular la posición utilizando el tiempo, la velocidad y el rumbo con una precisión asombrosa. Comprendía los patrones meteorológicos y cómo afectaban al rendimiento de las aeronaves mejor que meteorólogos con el doble de experiencia. Pero frustraba a los instructores a preguntar constantemente por qué los procedimientos operativos estándar se habían diseñado de esa manera y si las alternativas podrían funcionar mejor en condiciones específicas. ¿Por qué los bombarderos se acercaban a los objetivos a media altitud, donde eran vulnerables tanto al fuego de cazas como al antiaéreo? ¿Por qué no usar el enmascaramiento del terreno como lo hacían los pilotos de cazas? Las respuestas siempre eran variaciones sobre el mismo tema. Los bombarderos no son cazas. Carecen de la maniobrabilidad necesaria para el vuelo a baja altitud. Los procedimientos estándar existen porque funcionan. Tu trabajo es navegar, no rediseñar tácticas. El escuadrón de Daniel se desplegó en el Pacífico Sur en junio de 1943 y de inmediato se enfrentó a la brutal realidad de las operaciones de bombarderos contra un enemigo que controlaba el cielo. Los cazas Zero japoneses eran más rápidos, maniobrables y, a menudo, más numerosos que los aviones estadounidenses enviados para interceptarlos. Los bombarderos, que volaban con perfiles de aproximación estándar a media altitud, fueron destrozados por ataques coordinados que explotaban cada debilidad de las formaciones defensivas. En su primer mes de combate, Daniel presenció cómo 3 aviones de su escuadrón se incendiaban, transportando tripulaciones con las que se había entrenado y a las que consideraba amigas. Las explicaciones oficiales enfatizaban la capacidad del enemigo y los riesgos inherentes a las operaciones de combate. Pero Daniel detectó patrones que otros pasaron por alto. Los derribos siempre ocurrían durante la aproximación o la retirada, cuando los bombarderos se dedicaban a trayectorias de vuelo predecibles que daban tiempo a los cazas japoneses para posicionarse para ataques óptimos. Si los bombarderos pudieran acercarse a baja altitud,
Utilizando el terreno para ocultar su señal de radar y romper el seguimiento visual, los cazas enemigos tendrían mucho menos aviso y muchas menos oportunidades de coordinar una intercepción efectiva. Comenzó a desarrollar su teoría durante las noches de insomnio en el calor sofocante de su base de Nueva Guinea. La doctrina estándar sostenía que el vuelo a baja altitud sobre la selva era suicida porque los bombarderos eran aeronaves grandes y relativamente inmanejables que necesitaban altitud para su seguridad. Si un motor fallaba o los sistemas funcionaban mal, la altitud proporcionaba tiempo para solucionar el problema o saltar en paracaídas. La baja altitud eliminaba ese margen. Pero el análisis de Daniel sugería que el riesgo real dependía completamente de cómo se ejecutaba el vuelo a baja altitud. Si un bombardero simplemente se lanzaba a nivel de las copas de los árboles y volaba en línea recta, sería vulnerable al fuego terrestre y no tendría opciones de escape si surgían problemas. Pero, ¿qué pasaría si el descenso en sí estuviera diseñado para explotar la física atmosférica de manera que hiciera que el bombardero fuera más difícil de rastrear y, al mismo tiempo, lo posicionara para un escape rápido si fuera necesario? Daniel estudió datos meteorológicos y descubrió que la selva tropical creaba corrientes de aire complejas. Durante la mañana y la tarde, el calentamiento solar generaba corrientes ascendentes sobre dosel que podían proporcionar sustentación a las aeronaves que volaban justo por encima del nivel de las copas de los árboles. Estas mismas corrientes ascendentes creaban turbulencias que interrumpían los retornos del radar, haciendo que los aviones aparecieran y desaparecieran de las pantallas de maneras que confundían a los operadores. Su gran avance provino de observar aves de nuevo. Las grandes aves marinas que se acercaban a la costa de Nueva Guinea descendían rápidamente desde la altitud, luego se nivelaban justo por encima del agua, utilizando el efecto suelo para reducir la resistencia y extender su rango de planeo. Daniel se dio cuenta de que los bombarderos podían hacer algo similar, pero con el dosel de la selva en lugar de agua. Un perfil de descenso cuidadosamente calculado que hacía descender a la aeronave a través de múltiples bandas de altitud. Cada transición sincronizada para aprovechar las térmicas y la turbulencia podía enmascarar la señal de radar mientras mantenía suficiente energía para que el bombardero ascendiera rápidamente si se veía amenazado. La clave era la precisión. Los pilotos tendrían que mantener una velocidad aerodinámica y una velocidad de descenso exactas, transicionando entre bandas de altitud en puntos específicos en relación con las características del terreno. Realizada correctamente, la maniobra haría que los bombarderos parecieran desaparecer del radar al descender entre la interferencia del suelo y la turbulencia atmosférica justo encima de la selva. Realizada incorrectamente, simplemente mataría a todos a bordo mediante un vuelo controlado contra el terreno. Daniel pasó 3 semanas desarrollando cálculos detallados para lo que llamó la trayectoria de planeo en las copas de los árboles. Trazó perfiles de descenso óptimos para diferentes tipos de bombarderos, tuvo en cuenta el peso de la carga útil y las cargas de combustible, calculó las altitudes mínimas de seguridad sobre diferentes tipos de terreno e identificó las condiciones atmosféricas que maximizarían el enmascaramiento del radar y minimizarían el peligro real. Presentó su propuesta al comandante del escuadrón en agosto, esperando al menos que se considerara el concepto. En cambio, recibió la reprimenda más severa de su carrera militar. El comandante, un piloto veterano con 2 años de experiencia en combate, escuchó la presentación durante unos 5 minutos antes de interrumpir a Daniel. Esto es lo más imprudente que he oído decir a un navegante. ¿Propones que volemos bombarderos multimotor a qué? ¿200 pies sobre dosel de la selva? ¿Con un margen de error mínimo? Una ráfaga de viento, un problema mecánico, un error del piloto y toda la tripulación muere. En absoluto. Esta propuesta es rechazada y se les ordena no discutirla con otras tripulaciones. ¿Está claro? Daniel intentó argumentar su caso, explicando los modelos matemáticos y la física atmosférica que hacían factible la aproximación si se ejecutaba correctamente. El comandante permaneció impasible. Las matemáticas no dan cuenta de las miles de variables impredecibles del vuelo real. El clima cambia. El equipo falla. Los pilotos cometen errores. Perdemos suficientes bombarderos por acción enemiga sin necesidad de añadir técnicas de navegación imprudentes. La conversación terminó con una orden formal escrita que prohibía a cualquier tripulación intentar aproximaciones de seguimiento del terreno a baja altitud, salvo en situaciones de emergencia. Daniel archivó la orden en su baúl y continuó volando misiones estándar, observando cómo más bombarderos eran derribados durante las predecibles aproximaciones a media altitud, cada vez más frustrado con una doctrina que parecía diseñada para maximizar las bajas en lugar de minimizarlas. Pero no dejó de desarrollar el concepto. Fuera de servicio. Refinó sus cálculos,
Creó cartas de aproximación detalladas para diferentes áreas de operación y discutió discretamente la teoría con algunos pilotos de su confianza. La mayoría se mostró escéptica, compartiendo la preocupación del comandante sobre los márgenes de error y las variables impredecibles. Pero unos pocos vieron potencial en el concepto, en particular los pilotos más jóvenes con suficiente experiencia en combate como para comprender que los procedimientos estándar no funcionaban y que estaban dispuestos a considerar alternativas no convencionales. No podían practicar la maniobra, ya que eso violaría las órdenes directas, pero podían estudiar las cartas y los cálculos de Daniel, ensayando mentalmente los perfiles de descenso y comprendiendo que se requeriría si las circunstancias los obligaran a intentarlo de verdad. Daniel preparó material informativo detallado, procedimientos paso a paso, objetivos de altitud y velocidad aerodinámica para cada fase del descenso. Si alguna vez se presentaba la oportunidad de probar su teoría, quería asegurarse de que los pilotos contaran con todos los recursos posibles para ejecutarla con éxito. La oportunidad se presentó el 6 de noviembre durante lo que se suponía sería un ataque rutinario contra las instalaciones de suministro japonesas cerca de Rabaul. La inteligencia reportó una mínima presencia de cazas y sugirió que la misión solo encontraría una ligera oposición. La formación de 6 bombarderos despegó al amanecer, ascendiendo a 3.600 metros para crucer hacia la zona objetivo. Daniel pilotaba el avión líder. Planeaba ajustes de rumbo y monitoreaba las condiciones meteorológicas. Las condiciones eran casi perfectas. Cielo despejado, vientos suaves y excelente visibilidad. Estaban a 40 minutos del objetivo cuando el operador de radio captó tráfico de comunicaciones japonés que envió la alarma inmediata a toda la formación. Múltiples escuadrones de cazas despegaban de Rabaul, dirigiéndose hacia el rumbo proyectado de la formación de bombarderos. La misión rutinaria se había convertido repentinamente en una trampa. El comandante de la formación, el mayor William Thornton, se enfrentaba a una decisión imposible: continuar hacia el objetivo y luchar contra lo que probablemente sería una oposición abrumadora de cazas, posiblemente perdiendo varios bombarderos. Retroceder y abortar la misión, regresando a la base sin lograr los objetivos y enfrentando preguntas sobre su falta de agresividad. O intentar algo poco convencional que les permitiera burlar a los interceptores y completar la misión. Thornton había estado presente durante la reunión donde se rechazó la trayectoria de planeo en la copa de los árboles de Daniel y había escuchado la firme prohibición del comandante de intentarla. Pero Thornton también había leído la detallada propuesta de Daniel durante una noche de insomnio en la que no podía dejar de pensar en todas las tripulaciones que había visto morir. Sabía que las matemáticas eran sólidas. Sabía que Daniel había considerado contingencias y márgenes de seguridad. Y sabía que las tácticas convencionales contra 15 o más cazas Cirrus resultarían en bajas que no podían permitirse. La voz de Thornton llegó por la radio de formación, tranquila a pesar de las circunstancias. Todas las aeronaves, aquí al frente. Vamos a ejecutar un descenso no convencional para evadir a los interceptores. El navegante dará instrucciones de rumbo y altitud. Mantengan una formación precisa y sigan las instrucciones al pie de la letra. ¿Alguna pregunta? La radio permaneció en silencio. Toda la tripulación comprendió lo que se proponía y lo que significaba. Estaban a punto de intentar una maniobra explícitamente prohibida, que la orden consideraba fundamentalmente insegura, que los salvaría o los mataría dependiendo de la precisión de la ejecución, medida en pies y segundos. Daniel sintió el peso de la responsabilidad sobre él como una fuerza física. 6 bombarderos, 42 hombres. Todos confiando en que sus cálculos eran correctos y que lo que funcionaba en teoría funcionaría en la realidad. Le comunicó al piloto por el intercomunicador: inicie el descenso a 8.000 pies, mantenga el rumbo actual, reduzca la velocidad a 190 nudos. El morro del bombardero descendió ligeramente mientras el piloto obedecía. Daniel observó cómo el altímetro se desenrollaba, contando hacia atrás hasta 9.000, 8.500, 8.000 pies. Nivelado aquí. Próximo descenso en 30 segundos. La formación se había cerrado. Cada bombardero volando en posición precisa respecto al primero, los pilotos concentrados con la intensidad que les daba saber que sus vidas dependían de ejecutar las instrucciones a la perfección. Daniel consultó su carta de aproximación, verificando la elevación del terreno y las condiciones atmosféricas. La jungla generaba fuertes térmicas a medida que el sol de la mañana calentaba la cubierta, exactamente las condiciones que su modelo predijo que proporcionarían un enmascaramiento de radar óptimo. Descenso a 5.000 pies, velocidad de descenso de 1.000 pies por minuto, manteniendo la velocidad. Los bombarderos volvieron a descender,
hundiéndose en un aire que comenzaba a mostrar turbulencias debido a las corrientes térmicas que ascendían desde la selva. Daniel sintió que el avión se balanceaba ligeramente al atravesar capas de aire ascendente y descendente. Había calculado estas perturbaciones en su modelo, entendiendo que la misma turbulencia que hacía incómodo el vuelo también dispersaba las señales de radar y dificultaba el seguimiento. A 5.000 pies, el dosel de la selva era claramente visible abajo. Se distinguían los árboles individualmente. El terreno ya no era una alfombra verde abstracta, sino una presencia física que podía matarlos si descendían demasiado. Mantuvo la altitud durante 60 segundos. Daniel necesitaba que la formación se estabilizara y que los pilotos se adaptaran a la referencia visual de un terreno mucho más cercano de lo que el entrenamiento o la doctrina jamás habían contemplado. Aprovechó la pausa para verificar su siguiente serie de cálculos, comparando la velocidad del viento con las térmicas previstas y confirmando que el corredor de descenso estaba libre de obstáculos. Los operadores de radar japoneses estarían rastreando 6 contactos a 5.000 pies, probablemente asumiendo que se trataba de un descenso estándar a altitud de ataque. Lo que ocurriera a continuación haría que esos contactos desaparecieran de una forma que los operadores de radar no podrían explicar. Descender a 2.000 pies, velocidad de descenso de 1.500 pies por minuto, mantener un espaciamiento preciso. Esta era la transición crítica, el descenso que los llevaría desde la altitud convencional a la zona donde los efectos atmosféricos se volvían dominantes. Los bombarderos descendieron rápidamente. Los motores desaceleraron. Los pilotos lucharon contra la turbulencia que aumentaba a medida que descendían hacia la capa donde las térmicas de la jungla eran más fuertes. Daniel sintió un vuelco en el estómago cuando el avión tocó una corriente ascendente particularmente fuerte, luego se hundió a través de una corriente descendente en el otro lado. El viaje fue lo suficientemente agitado como para que varios miembros de la tripulación probablemente se marearan, pero el aire agitado era exactamente lo que necesitaban. Cada ráfaga de turbulencia creaba un desorden en las pantallas de radar japonesas, haciendo que los contactos del bombardero se desvanecieran y reaparecieran, volviéndose progresivamente más difíciles de rastrear con certeza. A 2.000 pies, el dosel de la selva dominaba el campo visual. Se veían claramente árboles individuales, algunos más altos que otros, con una elevación del terreno que variaba cientos de pies. El margen entre un vuelo seguro y la colisión con el terreno se había reducido hasta el punto en que un error del piloto ya no era recuperable. Daniel tenía la boca seca y las manos temblaban ligeramente mientras consultaba sus cartas náuticas. El siguiente descenso los llevaría al límite de lo que cualquier persona cuerda consideraría seguro. Nivelar aquí. Comprobar el espaciamiento en formación. Los bombarderos se dispersaron ligeramente, manteniendo la separación entre aeronaves para evitar colisiones y las turbulencias causaban movimientos repentinos. Los pilotos volaban manualmente, con los pilotos automáticos desconectados, ajustando constantemente los controles con las manos y los pies para mantener la altitud y el rumbo en un aire que intentaba lanzarlos de un lado a otro. Descender a 500 pies sobre el dosel, velocidad de descenso de 1.000 pies por minuto, reducir la velocidad a 170 nudos. Daniel escuchó al piloto respirar profundamente, la única señal de emoción que el hombre se permitió. 500 pies sobre el dosel de la selva en un bombardero B-25 era una locura según cualquier medida convencional. Era más bajo que muchos vuelos de entrenamiento sobre terreno llano. Era lo suficientemente bajo como para que las aves estuvieran sobre ellos. Era lo suficientemente bajo como para que los árboles parecieran lo suficientemente cerca como para tocarlos. Pero también era lo suficientemente bajo como para que el eco del suelo enmascarara por completo sus retornos de radar, y lo suficientemente bajo como para que el efecto suelo proporcionara sustentación adicional que haría que la aeronave fuera ligeramente más estable y reactiva. Daniel había calculado que 500 pies era la altitud óptima para la invisibilidad del radar, manteniendo márgenes de seguridad, asumiendo pilotos profesionales que pudieran mantener un control preciso de la altitud. Los bombarderos descendieron a un mundo transformado. A 150 metros, la jungla ya no era un fondo, sino una presencia inmediata. Podían ver detalles en el dosel, ramas y hojas individuales, pájaros dispersándose mientras la formación retumbaba sobre sus cabezas. El sonido de los motores resonaba en los árboles, creando efectos acústicos que ninguno de ellos había experimentado antes. La turbulencia seguía siendo significativa, pero cambió de carácter, volviéndose más aguda y localizada a medida que las corrientes de aire rebotaban en las características del terreno. El efecto visual era abrumador. La velocidad parecía mucho mayor a baja altitud, y la ráfaga del terreno que pasaba creaba una presión psicológica para ascender a una altura más segura.
Pero los pilotos mantuvieron la formación, confiando en la navegación de Daniel y en sus propias habilidades para mantener el control en condiciones que violaban todos los instintos desarrollados durante el entrenamiento. Durante 20 minutos, los 6 bombarderos volaron su trayectoria de planeo sobre las copas de los árboles, serpenteando por valles y rodeando crestas, manteniendo una altitud que los mantenía fuera de la sombra del radar mientras seguían un rumbo que los llevaría al objetivo desde una dirección inesperada. Daniel monitoreó la posición constantemente, indicando correcciones de rumbo para mantener la formación en el estrecho corredor que había trazado. Ajustar el rumbo 5 grados a la derecha. Descender a 120 metros durante los siguientes 3 kilómetros. El terreno se elevaba más adelante. Cada instrucción debía ser precisa, ya que a esa altitud, la imprecisión significaba la muerte. Los pilotos respondieron con una calma profesional que enmascaraba el terror que sin duda sentían. Se habían comprometido con este plan de acción, lo cumplirían, pasara lo que pasara. Los operadores de radar japoneses nunca recuperaron el contacto. A 5.000 pies, los 6 contactos de los bombarderos habían sido claros y rastreables. A 2.000 pies, los contactos se volvieron intermitentes, apareciendo y desapareciendo entre la interferencia del terreno. Por debajo de los 1.000 pies, los contactos desaparecieron por completo, absorbidos por los retornos de radar del terreno y la interferencia atmosférica. Los controladores de los cazas se apresuraron a comprender qué había sucedido. 6 bombarderos pesados no podían simplemente desaparecer. Parecía probable un mal funcionamiento del equipo, pero varias estaciones de radar informaron del mismo fenómeno. Los contactos habían desaparecido. Los cazas que se dirigían para interceptar encontraron cielo vacío la altitud donde deberían haber estado los bombarderos. Comenzaron a buscar a menor altitud, pero para entonces la formación estaba a 65 kilómetros de distancia, oculta en la sombra del radar, acercándose al objetivo desde una dirección que no tenía cobertura defensiva porque nadie imaginaba que los bombarderos pudieran acercarse a la altura de las copas de los árboles. El primer indicio del ataque que tuvieron los observadores japoneses llegó cuando las bombas comenzaron a explotar en el objetivo. Los almacenes de suministros estallaron en llamas, los depósitos de combustible se incendiaron y los depósitos de munición detonaron en reacciones en cadena que lanzaron escombros a cientos de metros de altura. Los 6 bombarderos habían logrado una sorpresa total, lanzando su carga con la precisión propia de los ataques sin oposición. Para cuando comenzó el fuego defensivo, la formación ya se estaba retirando, ascendiendo a media altitud ahora que la sorpresa ya no era necesaria. Los cazas Zero se desplegaron desesperadamente, pero estaban mal posicionados, esperando un ataque desde una dirección diferente a una altitud diferente. Para cuando resolvieron la confusión y comenzaron la persecución, los bombardeos contaban con una ventaja de 25 kilómetros y se dirigían a casa a toda velocidad. Daniel, sentado en la estación de navegación, sentía una extraña mezcla de reivindicación y agotamiento. Su trayectoria de planeo prohibida había funcionado exactamente como se había calculado. La formación había penetrado las defensas enemigas sin ser detectada, había ejecutado su ataque y había escapado sin pérdidas. Pero también comprendía el coste de lo que habían hecho. Durante 20 minutos, 42 hombres habían volado a una altitud donde los errores eran fatales, confiando en cálculos y teorías que nunca se habían probado en condiciones reales. Habían tenido suerte. La habilidad profesional los había sacado adelante, pero la suerte había jugado un papel importante. La formación aterrizó de vuelta en la base 3 horas después, 6 bombarderos aterrizando en secuencia, las tripulaciones ascendiendo con el tembloroso alivio que venía de sobrevivir a misiones que deberían haber sido fatales. Los equipos de tierra notaron inmediatamente que algo inusual había sucedido. Los exteriores de los bombarderos mostraban impacto de escombros, pequeñas ramas y hojas incrustadas en las superficies, evidencia de vuelo mucho más bajo que las operaciones estándar. El mayor Thornton reunió a las tripulaciones y les dio instrucciones explícitas. Informe estándar. Nos aproximamos a media altitud. No encontramos oposición de cazas. Lanzamos el ataque y regresamos. No se mencionó la aproximación a baja altitud. No se discutieron los perfiles de descenso. ¿Entendido? Las tripulaciones lo entendieron. Habían violado órdenes directas, y aunque la violación había sido exitosa, la burocracia militar no recompensaba la insubordinación incluso cuando salvaba vidas. Pero la noticia se difundió de todos modos, como siempre ocurre en las unidades militares, a pesar de los esfuerzos oficiales de contención. Otros navegantes se enteraron de la misión que había penetrado las defensas sin ser detectada. Los pilotos hablaron de la aproximación por las copas de los árboles que había hecho invisibles al radar a 6 bombarderos.
En cuestión de días, las tripulaciones de todo el teatro de operaciones le pedían discretamente a Daniel copias de sus cartas de aproximación y procedimientos de descenso. La difusión informal de información se produjo fuera de los canales oficiales, de navegante en navegante, de piloto a piloto, en conversaciones en voz baja en los comedores y durante las demoras de mantenimiento. Daniel se encontró dando conferencias improvisadas sobre física atmosférica y enmascaramiento de radar, explicando la teoría de la trayectoria de planeo a un público cada vez más numeroso. El mando finalmente se dio cuenta. Una semana después de la misión de Rabaul, Daniel fue citado al cuartel general para lo que asumió sería una medida disciplinaria. En cambio, se encontró en una sala de conferencias con oficiales de inteligencia, especialistas en radar y altos mandos de aviación que solicitaban información detallada sobre la técnica de aproximación a baja altitud. La prohibición de discutir o intentar la maniobra había desaparecido silenciosamente, sustituida por un intenso interés institucional en una capacidad que podría alterar el equilibrio táctico. Daniel presentó su investigación, explicó sus cálculos y respondió preguntas técnicas durante 3 horas. Los oficiales escucharon con expresiones que iban del escepticismo a la fascinación. Al final de la sesión informativa, el alto mando formuló la única pregunta que realmente importaba. ¿Se puede enseñar esto a pilotos promedio? Requiere una habilidad excepcional. Daniel consideró su respuesta detenidamente. La técnica requiere precisión y disciplina, pero no una habilidad sobrehumana. Con el entrenamiento adecuado y cartas de aproximación detalladas, los pilotos competentes pueden ejecutarla con seguridad. Lo que más requiere es confianza en las matemáticas y la disposición para operar a altitudes que parecen peligrosas, pero que en realidad son manejables. Durante los meses siguientes, la trayectoria de planeo de Daniel sobre las copas de los árboles evolucionó de una técnica prohibida a una opción táctica estándar. Las escuelas de navegación añadieron el seguimiento del terreno a baja altitud a su currículo. Los escuadrones de bombarderos practicaron perfiles de descenso sobre terreno aliado, desarrollando las habilidades y la confianza necesarias para ejecutar la maniobra en combate. Los oficiales de inteligencia crearon cartas de aproximación detalladas para las zonas objetivo en todo el Pacífico, identificando corredores donde el terreno selvático y las condiciones atmosféricas favorecían las aproximaciones con enmascaramiento de radar. La técnica no funcionó en todas partes. El terreno llano y el mar abierto no proporcionaban sombra de radar, pero en las islas y regiones costeras cubiertas de selva donde se libró gran parte de la Guerra del Pacífico, proporcionó una ventaja significativa. La doctrina defensiva japonesa asumía que los bombarderos se aproximarían a media altitud, posicionando los cazas y los recursos antiaéreos en consecuencia. Cuando los bombarderos comenzaron a aparecer repentinamente a la altura de las copas de los árboles desde direcciones inesperadas, la coordinación defensiva colapsó. El impacto en las tasas de éxito de las misiones y las estadísticas de bajas fue medible y significativo. Antes de la introducción de las aproximaciones enmascaradas a baja altitud, las formaciones de bombarderos en el Teatro de Operaciones del Pacífico Sur sufrían una tasa de pérdidas promedio del 8% por misión contra objetivos fuertemente defendidos. Tras la generalización de la técnica, las tasas de pérdidas se redujeron a menos del 3% en las misiones que utilizaban la aproximación correctamente. Esta reducción representó cientos de vidas salvadas, docenas de aeronaves preservadas y objetivos estratégicos alcanzados a un coste mucho menor. Los comandantes japoneses reconocieron que algo había cambiado en las tácticas de los bombarderos estadounidenses, pero tuvieron dificultades para desarrollar contramedidas efectivas. No pudieron posicionar cazas a todas las altitudes y vectores de aproximación posibles. No pudieron modernizar los sistemas de radar para ver a través de la interferencia del terreno. La ventaja táctica creada por la innovación de Daniel persistió durante el resto de la campaña del Pacífico. Pero la memoria institucional demostró ser selectiva a la hora de reconocer el origen de la innovación. Las historias oficiales de las operaciones aéreas del Pacífico mencionaban el desarrollo de técnicas de aproximación a baja altitud sin reconocer a los contribuyentes individuales. Los manuales de entrenamiento enseñaban los procedimientos como si hubieran surgido de programas formales de desarrollo táctico en lugar de un navegante que cuestionaba la doctrina y calculaba una alternativa. Daniel no recibió ninguna medalla, ninguna distinción, ningún reconocimiento oficial por cambiar la forma en que se realizaban las operaciones de bombarderos. El mayor Thornton, quien había tomado la decisión de intentar la trayectoria de planeo prohibida, recibió una cruz de vuelo distinguido por su liderazgo durante la misión de Rabaul, pero la citación no mencionó la aproximación poco convencional que había hecho que la misión fuera un éxito.
A los 42 miembros de la tripulación que confiaron en los cálculos de Daniel y volaron a una altitud suicida se les atribuyó un ataque exitoso, pero no la demostración de un concepto revolucionario. Daniel completó su servicio de combate en marzo de 1944, realizó 73 misiones como navegante y regresó a Estados Unidos con una medalla aérea y con decoraciones de campaña. Dejó el ejército después de la guerra y regresó a San Francisco, donde trabajó como consultor de aviación civil, ayudando a desarrollar procedimientos de navegación para la emergente industria de las aerolíneas comerciales. Muchas de las técnicas que desarrolló para el seguimiento del terreno a baja altitud encontraron aplicaciones en la aviación civil, especialmente en aproximaciones a aeropuertos rodeados de terrenos difíciles. Se casó, crió a 3 hijos y vivió tranquilamente en una ciudad que había cambiado drásticamente durante sus años de ausencia. Nunca habló mucho de su servicio en tiempos de guerra, incómodo con la atención y consciente de que sus contribuciones existían más allá de las narrativas oficiales. Los 6 bombarderos que siguieron la trayectoria de planeo prohibida de Daniel el 6 de noviembre de 1943 sobrevivieron a la guerra. 3 permanecieron en servicio hasta 1945, realizando misiones que utilizaban la técnica de aproximación a baja altitud como procedimiento estándar. Los otros 3 fueron retirados de las operaciones de combate y convertidos en aviones de entrenamiento, utilizados para enseñar a los nuevos pilotos los perfiles de descenso y las habilidades de seguimiento del terreno que Daniel había desarrollado. Ninguna de las aeronaves llevaba ninguna marca ni reconocimiento de su papel en la demostración de un concepto que el mando había considerado suicida. Eran simplemente bombarderos, idénticos a cientos de otros, distinguidos solo en el recuerdo de las tripulaciones que los habían pilotado durante esa aterradora carrera de 20 minutos a la altura de las copas de los árboles a través de una selva que parecía tan cerca que se podía tocar. La lección más amplia de la innovación de Daniel Chen trascendió con creces la aviación táctica y abarcó cuestiones fundamentales sobre cómo las organizaciones militares evalúan y adoptan nuevas ideas. La doctrina existe por razones esenciales. Representa la experiencia acumulada, las lecciones aprendidas mediante un costoso proceso de ensayo y error y los procedimientos que funcionan de forma fiable en diversas condiciones. Pero la doctrina también puede calcificarse, volviéndose resistente a la innovación e incapaz de adaptarse cuando las circunstancias cambian o cuando individuos creativos identifican oportunidades que los procesos formales pasan por alto. El reto para cualquier organización militar reside en mantener el equilibrio entre la estandarización necesaria y la flexibilidad esencial, entre preservar métodos probados y permanecer abiertos a la mejora. La historia de Daniel ilustra lo que puede suceder cuando una persona con profundos conocimientos técnicos ve posibilidades donde otros solo ven riesgos inaceptables. El rechazo inicial de su propuesta no fue irracional ni malicioso. El comandante del escuadrón que prohibió la trayectoria de planeo sobre las copas de los árboles era responsable de la seguridad de la tripulación y había visto morir a demasiados hombres por accidentes y errores de cálculo. El vuelo a baja altitud sobre terreno selvático era objetivamente peligroso, y la preocupación del comandante por las variables impredecibles era legítima. Lo que no tuvo en cuenta fue que las tácticas convencionales también eran peligrosas, quizás más peligrosas que la alternativa no convencional. La verdadera pregunta no era si el enfoque de Daniel conllevaba riesgo, sino si conllevaba mayor o menor riesgo que los procedimientos estándar que constantemente resultaban en pérdidas de bombarderos. Hacer esa comparación requería la disposición a cuestionar la doctrina establecida, algo con lo que las organizaciones militares jerárquicas suelen tener dificultades. La decisión del mayor Thornton de intentar la trayectoria de planeo prohibida, a pesar de la prohibición explícita, representó el tipo de liderazgo que no aparece en la doctrina oficial, pero que determina los resultados en combate real. Reconoció que seguir órdenes y la doctrina probablemente resultaría en bajas, mientras que intentar la técnica prohibida podría salvar vidas. Aceptó la responsabilidad personal de esa decisión, sabiendo que el fracaso pondría fin a su carrera y que el éxito podría no ser reconocido oficialmente. Esa disposición a aceptar el riesgo y la responsabilidad, a tomar decisiones que contradecían la autoridad formal, distinguía a los líderes de combate eficaces de quienes simplemente administraban procedimientos. El hecho de que Thornton recibiera reconocimiento mientras que Daniel no, refleja la comodidad de los militares al celebrar el liderazgo, a la vez que mantienen una ambivalencia ante la innovación que desafía los supuestos institucionales. La técnica que Daniel desarrolló mediante la observación, el cálculo y la determinación se convirtió en práctica habitual sin que recibiera reconocimiento alguno, pero el impacto de su contribución no puede medirse únicamente en el reconocimiento oficial. Cientos de tripulantes de bombarderos sobrevivieron a misiones que de otro modo no habrían sobrevivido. Se destruyeron objetivos que, de otro modo,
habrían sido defendidos con demasiada eficacia como para ser atacados. La campaña del Pacífico progresó con mayor rapidez y a menor coste porque las formaciones de bombarderos podían aproximarse a las posiciones defendidas con sorpresa y precisión. Esos resultados importaban más que si el nombre de Daniel aparecía en las historias oficiales. Sus padres, que deseaban que ejerciera profesiones seguras y respetables, nunca comprendieron del todo lo que su hijo había logrado. Sabían que había sido navegante en la guerra. Sabían que había servido con honor. No sabían que había cambiado la doctrina táctica y salvado innumerables vidas gracias a su perspicacia matemática y a su obstinada negativa a aceptar que los procedimientos estándar eran los únicos posibles. Daniel Chen falleció en San Francisco en el año 206 a la edad de 84 años. Le sobreviven su esposa, con quien estuvo casado 61 años, 3 hijos, 8 nietos y 2 bisnietos. Su obituario mencionó su servicio en tiempos de guerra en una sola frase, identificándolo como veterano de la campaña del Pacífico. Una revista especializada en historia de la aviación publicó una reseña más extensa, escrita por un historiador que había entrevistado a Daniel años antes y que comprendió la importancia de su contribución a las tácticas de los bombarderos. Ese artículo llegó a unos cientos de lectores, principalmente académicos y entusiastas de la aviación. Documentaba el desarrollo de Daniel de la trayectoria de planeo en las copas de los árboles, su propuesta prohibida y su posterior adopción, y el impacto en las tasas de éxito de las misiones y la reducción de bajas. Situaba su innovación en el contexto de cómo la doctrina táctica evoluciona gracias a las contribuciones de personas que ven más allá de los procedimientos existentes. La aviación militar moderna ha asimilado las lecciones que representó la innovación de Daniel. El seguimiento del terreno a baja altitud es ahora una capacidad estándar para los aviones de combate, gracias a sofisticados sistemas de radar y controles de vuelo automatizados que lo hacen mucho más seguro que el vuelo manual que debían realizar los contemporáneos de Daniel. Pero el principio fundamental permanece inalterado. Las aeronaves que vuelan cerca del terreno, aprovechando la interferencia del terreno y los efectos atmosféricos, pueden causar sorpresa y reducir la vulnerabilidad de maneras que las operaciones a media o gran altitud no pueden. Todo piloto que se entrena en técnicas de seguimiento del terreno, todo planificador de misiones que diseña perfiles de aproximación a baja altitud, todo ataque exitoso que logra sorprender mediante rutas no convencionales, se basa en los cimientos que Daniel sentó cuando calculó perfiles de descenso y convenció a 42 hombres de confiar en las matemáticas por encima del instinto. La historia perdura en canales informales incluso mientras se desvanece de la memoria oficial. Los navegantes veteranos cuentan a los más jóvenes sobre la técnica que estuvo prohibida hasta que salvó a 6 bombarderos. Los historiadores de la aviación incluyen breves menciones en obras exhaustivas sobre las operaciones aéreas del Pacífico. El bombardero B-25 Michi, el avión que voló esa primera trayectoria de planeo prohibida, se conserva en museos donde los visitantes pueden ver el mismo modelo que una vez rozó el dosel de la selva a 500 pies. La mayoría de los visitantes desconocen esa historia. Ven un bombardero de la Segunda Guerra Mundial, históricamente importante, pero no particularmente distinguido de docenas de otros tipos de aeronaves. Pero de vez en cuando, alguien que conoce la historia se parará frente a esas exhibiciones y recordará que este tipo de aeronave una vez demostró que imposible era simplemente la palabra que la gente usaba para cosas que nadie había intentado aún. El legado de Daniel Chen no reside en medallas ni monumentos, sino en los innumerables momentos anónimos en los que el pensamiento poco convencional desafió las prácticas establecidas y mejoró las cosas. El mecánico que modifica un procedimiento y mejora la fiabilidad. El analista que cuestiona una suposición y revela un enfoque mejor. El oficial subalterno que propone una solución que los altos mandos inicialmente rechazan, pero que finalmente adoptan. Estas contribuciones rara vez reciben reconocimiento, pero se acumulan en el aprendizaje institucional que determina si las organizaciones prosperan o se estancan. Daniel representó a todos los innovadores que mejoraron la eficacia militar mediante la observación, el cálculo y la valentía de desafiar la doctrina cuando la experiencia sugería alternativas. La trayectoria de planeo prohibida que salvó a 6 bombarderos de los cazas Zero el 6 de noviembre de 1943 fue más que una simple técnica táctica. Fue la prueba de que la gente común, con conocimientos técnicos y determinación, podía cambiar la forma en que se libraban las guerras, que la innovación no requería genio ni autoridad, sino reflexión cuidadosa y la disposición a cuestionar las suposiciones. Daniel Chen nunca buscó el reconocimiento por lo que creó, contento con saber que su trabajo había sido importante y que se habían salvado vidas. Esa silenciosa satisfacción, ese enfoque en la misión por encima del ego, definió a su generación y permitió sus extraordinarios logros.
Los bombarderos que siguieron sus cálculos a través del cielo selvático sobrevivieron porque un navegante se negó a aceptar que los procedimientos existentes fueran adecuados y porque 42 hombres confiaron en las matemáticas por encima del miedo. Su historia merece ser recordada.